Bienvenidos a PFJ y más, soy Gaby de Sánchez. Excelente día a todos. Hoy en nuestra serie de Todo sobre la Misión se te dará respuestas a una pregunta que se presenta cuando tienes el deseo de servir, pero de repente vienen obstáculos de todas partes y de todas índoles. Y entonces es cuando te preguntas, ¿qué hago si todo lo tengo en contra? Hoy me siento muy feliz porque nos acompaña una misionera de tiempo completo. Ella sabe cómo responder a este interrogante. Ella ha pasado por muchas cosas por las cuales ella ha aprendido y está preparada para responder. Es una excelente misionera y me consta su deseo de servir. Ella es la hermana Cervantes. Bienvenida, hermana. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué les podría decir a aquellas personas que tienen este problema? Gracias, hermana Gaby, por darme esta oportunidad. Recuerdo cuando era muy pequeña, tenía el deseo de servir una misión, y ese deseo iba aumentando mientras crecía. A los meses de cumplir 19 años, comencé a llenar mis papeles. Al mandarlos había en mí una gran emoción. Pasaron 15 días, cuando mis papás entraron a mi cuarto una noche, con una canasta llena de girasoles y con un sobre blanco. Y felizmente me dijeron, hija, llegó tu llamamiento. Fue increíble. Al abrirlo, vi que se me había asignado la misión México-Guadalajara Este. Sabía que El Salvador me necesitaba ahí. Tuve 3 meses para prepararme. Y cuando llegó el día, solo quería salir corriendo y comenzar a hablar con todas las personas de lo feliz que me hacía tener el Evangelio en mi vida. CCM me ayudó mucho a prepararme. En una ocasión recuerdo que mi instructora me dijo, confía en el Señor y deja todo en el altar del sacrificio y verás las grandes bendiciones que el Señor te dará. Cuando llegué al campo, lo que quería hacer era trabajar y servir a todas las personas que se encontraran a mi alrededor. A los pocos días me enfermé. Tuve que ir al hospital y los médicos no encontraban la razón de los síntomas que estaba teniendo. Mi presidente de misión me dijo que debía quedarme en casa por algunos días, en lo que yo iba mejorando. Fue muy difícil para mí y me preguntaba, ¿por qué si tengo tanto el deseo de servir? Estoy pasando por esto ahora. Me ponía a meditar, pero no hallaba una respuesta. En esa semana tuvimos entrevistas con el presidente de misión. Al estar hablando con él me miró y me dijo, hermana Cervantes, hay una posibilidad de que usted regrese a casa. Al escuchar eso, no pude contener las lágrimas. No comprendía por qué estaba pasando esto. Pero al llegar a casa, tuve tanto el deseo de preguntar a Dios qué era lo que Él esperaba de mí y qué era lo que iba a pasar. Hice mi oración y tuve la impresión de leer Doctrina y Convenios. Así que abrí Doctrina y Convenios y comencé a leer la sección 11 desde el principio, pero al momento de llegar al versículo 8, vi que decía, de cierto te digo, que se te concederá según lo que de mí deseares, y si quieres serás el medio para hacer mucho bien en esta generación. Cuando leí ese versículo dije, bueno, yo tengo el deseo de quedarme en la misión, entonces voy a quedarme en la misión porque el Señor me está diciendo que si yo lo deseo, pues se me va a conceder. Terminé de leer el capítulo 11, pero me di cuenta que en el versículo 15 decía, te mando que no vayas a suponer que eres llamado a predicar, sino hasta que se te llame. Espera un poco más, hasta que tengas mi palabra, mi roca, mi iglesia y mi evangelio, para que con certeza conozcas mi doctrina. Y entonces, he aquí, conforme a tus deseos, sí, de acuerdo con tu fe, te será hecho. Al momento de leer esta parte, penetró tanto en mi corazón. Salieron lágrimas de mis ojos también, pero dije, bueno,
creo que el Señor no me está llamando ahora. Pero después dije, ¿será que el Señor me ha contestado? Y dije, no, tal vez solamente son mis pensamientos. Así que lo pasé desapercibido. Pasó una semana y toda esa semana me la pasé buscando una respuesta. Quería obtener una respuesta que me gustara. Pensé que esa no era una respuesta que el Señor me había dado. Así que comencé a leer la sección 6 de Doctrina y Convenios. Al momento de estar leyendo esa sección, llegué a uno de estos versículos. El versículo 13, que decía: si haces lo bueno y te conservas fiel hasta el fin, serás salvo en el reino de Dios, que es el máximo de todos los dones de Dios, porque no hay don más grande que el de la salvación. Más adelante decía: de cierto te digo, bendito eres por lo que has hecho, porque me has consultado, y cuantas veces lo has hecho has recibido instrucción de mi espíritu. De lo contrario, no habías llegado al lugar donde estás ahora. He aquí, tú sabes que me has preguntado, y yo te iluminé la mente, y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. Te las digo para que sepas que no hay quien conozca tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, sino Dios. Nuevamente dije, ¿será entonces que regresaré a mi casa? ¿El Señor querrá que yo regrese a mi casa de verdad? Me preguntaba eso. En ese instante, terminando de leer esos versículos, volví a hacer una oración. Y continué leyendo el capítulo. Cuando hubo una parte que realmente me llegó tanto a mi corazón. En el versículo 22, que decía: de cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Cuando yo leí esos versículos, mis ojos se llenaron de lágrimas y yo sabía que el Señor me estaba escuchando. Tal vez no era la respuesta que esperaba desde un principio. No era lo que yo quería. El Señor sabía que yo debía regresar a casa. Y aunque yo no comprendía por qué, sabía que el Señor tenía algo muy importante para mí, aunque no sabía qué era. Cerré mi libro, cerré mi triple y pues comenté esto con mi compañera. Mi compañera solo me abrazó y me dijo: hermana, pues el Señor ya le contestó a usted. Pasó una semana más y el presidente de misión marcó y dijo: hermana Cervantes, el doctor de la misión y yo hemos ayunado y hemos orado para saber qué es lo que debemos de hacer. Y el Señor nos ha dicho que usted debe de regresar a casa. Fue algo impresionante para mí. Ya sabía que debía regresar a casa, el Señor ya me había dicho. Pero al momento de que el presidente me dijo que el Señor le había dicho que debía regresar a casa, fue algo que llenó mucho mi corazón. En esa semana, a los 2 días de esa llamada, yo regresé a mi casa. Antes de eso, pues tuve una llamada de mi papá, donde mi papá me decía: hija, no te preocupes, te esperamos felizmente en casa. Yo regresé y no podía aún comprender muchas cosas de las que estaba pasando. Al momento de llegar a casa fue muy difícil para mí al principio, pero sabía que debía confiar en el Señor. No sabía si iba a regresar a la misión o no, solo sabía que el Señor me estaba escuchando y que pues Él deseaba que yo estuviera allá. En ese tiempo que estuve en casa, uno de mis amigos tuvo la oportunidad de conocer el Evangelio y él se bautizó.
A las 6 semanas se bautizó su mamá y después de otras 6 semanas se bautizó su hermana. Fue algo que llenó mucho mi corazón. Pasaron muchas cosas, seguí haciendo mis oraciones preguntando a Dios cada día qué era lo que Él esperaba de mí. Si yo debía de estar en casa, cuáles eran las razones por las que yo debía de estar en casa. Pasaron algunos meses y yo me fui recuperando, se pudo detectar qué era lo que tenía y comencé nuevamente a hacer mi trámite para regresar a la misión. Mi obispo, mi presidente de estaca estaban apoyándome mucho, pero un día mi obispo me dijo que al parecer había algunas dificultades ahí en el sistema misional y que probablemente se iban a tardar de 1 año a un poquito más en poder saber si yo podía regresar a la misión. En ese momento pues me puse un poco triste, pero dije, bueno, el Señor sabe si debo o no regresar a la misión. Comencé a trabajar. Todavía no decidí a meterme a la escuela porque tenía esa esperanza de que en algún momento me iban a decir que iba a regresar a la misión. Así que pues yo solamente cada día hablaba con mi papá y con mi mamá de los sentimientos que yo tenía, de las experiencias especiales que yo había tenido durante ese pequeño momento en la misión y del deseo tan grande que yo tenía que regresar. Empecé a ir a instituto y comencé a hacer una vida casi normal. Pasaron 8 meses. Yo hice una oración específica y dije a mi padre, pues si quieres que yo regrese a la misión, házmelo saber. O si quieres que yo entre a la escuela y otra vez comience mi vida, pues también ayúdame a saber de qué manera debo de hacerlo. En esa semana empecé a buscar escuelas para meterme. Tenía algunas citas en las escuelas. Sin embargo, un sábado me marcó mi papá y me dijo, hija, tengo una buena noticia. Y yo le dije, ¿cuál? Y me dijo, pues el presidente de estaca me marcó y dijo que este lunes tú regresas a la misión. Cuando yo recibí esa noticia, hubo una felicidad muy grande dentro de mí. No sabía por qué después de tanto tiempo ya debía de regresar a la misión. Pero ese día yo fui con mi papá y lo abracé muy fuerte y yo dije, sabía que el Señor me iba a dar esa oportunidad de servirle. No entendía por qué hasta ese tiempo, pero sabía que el Señor lo sabía. Ese domingo, mi último domingo nuevamente en casa, toda mi familia se reunió y algunos amigos. Cuando la familia de mi amigo, el que se bautizó, estaba ahí y quiso decirme unas palabras, ellos dijeron, nosotros sí sabemos por qué regresaste. Sabemos que regresaste para ayudarnos, para que pudiéramos estar aquí en la iglesia, porque si no hubieras venido, nosotros no nos hubiéramos bautizado. Fue algo que llenó mucho mi corazón. Muchas personas que estaban ahí empezaron a decir por qué sentían que yo había regresado, todas las cosas que tal vez yo les había ayudado y que yo no me había dado cuenta. Al regresar a la misión yo estaba muy feliz. Comencé nuevamente con toda la energía, con todo el deseo de poder ayudar y predicar el evangelio. Pasé experiencias muy significativas. Pasé experiencias que me hicieron crecer mucho. Y ahora puedo decir que sé por qué tenía que regresar en este momento a la misión. Sé realmente que cuando confiamos en el Señor y en que sus tiempos son perfectos, somos más felices. Sé porque en estos momentos que he estado aquí en la misión he pasado cosas maravillosas. He podido sentir al Salvador cerca de mí. He podido saber lo que Él espera de mí. Y he podido aprender a
aceptar su voluntad y solo su voluntad. Porque realmente cuando aceptamos su voluntad podemos llegar a ser felices, podemos llegar a conocerlo. Sé que fue muy difícil, la verdad, el poder hacerlo, pero ahora sé con todo mi corazón y puedo testificar que el poder hacer caso al Señor, que el poder aprender a tener revelación y el confiar en Él sin dudar en nada, nos ayuda a poder ver milagros en nuestra vida. Nos ayuda a poder saber que Él realmente nos escucha. Venir a la misión es algo increíble. Es este sueño que se me ha cumplido. Sé realmente que el Salvador espera lo mejor de nosotros y que cada una de las experiencias que pasamos traen consigo una enseñanza, que aunque no lo comprendamos, el Señor conoce todo desde el principio hasta el fin. Y sé que si confiamos en Él y aceptamos su voluntad, llegamos a ser personas más felices y llegamos a ser más semejantes a Él. Y esta fue mi experiencia. Realmente les invito a que confíen en el Señor y acepten su voluntad y se aferren a Él y llegarán a ser felices. Muchas gracias, hermana Cervantes. Y qué esperanza tan grande da a todos con su mensaje. Es muy alentador y da mayor fe el saber que nuestro Padre Celestial sabe de nuestros deseos y Él hace todo lo posible y hasta lo imposible a nuestra vista para poder ayudarnos. En verdad podemos ver que nuestros caminos y nuestros tiempos no son los mismos que los de Él. Él sabe en dónde y en qué momento se nos requiere para ayudar a otros de sus hijos. Algo que puedo ver en la historia de la hermana Cervantes es que el deseo que ella tenía de servir en una misión era fuerte, era real y era irrompible, y el Señor lo sabía. Hay personas que son tan flexibles en cuanto al amor hacia Dios que no importan los obstáculos, las enfermedades, las calamidades que ellos tengan, ellos siempre permanecerán firmes en su amor a Dios y siempre estarán dispuestos a hacer su voluntad, y esto es algo de lo cual debemos aprender. Admiro esa flexibilidad y su gran fe para hacer la voluntad de Dios, aunque a veces no haya comprendido su forma de pensar. Y el que siempre buscó la guía e inspiración, eso es algo inigualable. En verdad yo quiero unir mis sentimientos a los de ella. Todos podemos recibir la misma revelación que ella recibió en su momento. Y puedo decir que Dios también es flexible en su amor a nosotros. Podemos cometer muchos errores, pero jamás Él alejará su amor de nosotros. Y al contrario, Él abre sus brazos para recibirnos y ayudarnos a cambiar y mejorar nuestra vida. En ocasiones tenemos la necesidad de demostrar al Señor que realmente queremos servirle y queremos hacer su voluntad. Y debemos tener en cuenta esto al enfrentar los obstáculos que se presenten en el momento en que nos disponemos a servir, sea cual sea el llamamiento que se nos llame a servir. Meditemos en nuestro corazón cuánto es nuestro deseo de servirle y si estamos dispuestos a servirle donde sea que Él nos llame. Y si falta ese deseo, solo pensemos que el servir trae felicidad y pensemos en dónde está nuestro corazón y si aquello en donde está nuestro corazón nos trae la felicidad que Él puede ofrecer. Si no, pidámosle a Dios oportunidades de servir para aumentar nuestro amor hacia Él y hacia nuestros semejantes, hasta que llegue el momento en que ya no queramos vivir sin su amor y sin su guía, y dependamos solo de Él. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Muchas gracias a la hermana Cervantes por su hermosa experiencia, por tantas cosas que nos enseñó. Gracias por
por estar con nosotros. Yo los espero el día de mañana en otro episodio de PFJ y más. Reciban un fuerte abrazo. Hasta pronto.